Hola, 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 Red Goleros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Enzo Olivera desde el viejo continente aquí en Europa. Un placer saludarlos. A los que nos están escuchando a través de Spotify, a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube aquí en Red Gol en Europa, los invito al tema del día en nuestro podcast semanal. En esta versión vamos a hablar de Pep Guardiola, de la evolución en los equipos de Pep Guardiola. ¿Cuál es el que te gusta más o el que más te identifica? Quizás el Barcelona multicampeón, para muchos el mejor equipo de todos los tiempos, con Messi como principal emblema, o el Guardiola versión Bundesliga, en donde pudo gozar, por ejemplo, del mejor momento de Robert Lewandowski, o quizás el Guardiola actual, el ciudadano Guardiola, como dicen los ingleses, The Citizen. Bueno, el Manchester City de Pep Guardiola, una evolución clara en el tiempo que tiene que ver también con la maduración del técnico catalán. Y por supuesto, la pregunta que instalamos en este podcast de Red Gol en Europa es: ¿cuál es el Guardiola que más te gusta? ¿Versión Barcelona, versión Bundesliga o versión ciudadano en el actual Manchester City de la Premier League? Comenzamos Red Gol en Europa desde el viejo continente. Viaja a Las Vegas con GG Poker y vive la mejor experiencia de póker. Clasifícate solo en la sala de póker más grande del mundo. Aquí estamos desde el viejo continente, Red Goleros. Su clic aquí, me gusta. También sus comentarios abajo para saber cuáles son los temas que más les interesa o los temas que quizás quieren ustedes desarrollar junto a nosotros en este podcast acá desde el viejo continente en Red Gol en Europa. El tema ya está planteado y la pregunta también. El tema es Guardiola y la pregunta es: ¿cuál es el Guardiola que más te gusta, el que más te representa o el que más seguiste? Quizás el Guardiola multicampeón con el Barcelona, con ese equipo de Xavi, de Iniesta, de Busquets en la mitad de cancha, con Víctor Valdés en el arco, con Dani Alves por derecha, con Jordi Alba por izquierda, con Mascherano, con Piqué, con Pedro en su momento, quizás con Alexis Sánchez también, en aquel FC Barcelona que tuvo a Lionel Messi como su principal emblema, o el Barcelona que también tuvo que enfrentar a un Bayern Múnich cuando Guardiola era técnico del Barça, pero del otro lado el equipo alemán siempre quiso tenerlo. Bueno, al final lo tuvo. A un Guardiola que aprendió finalmente a hablar alemán en una Bundesliga muy complicada y que tuvo como su principal baluarte a Robert Lewandowski, pero era un gran equipo aquel del Bayern de Múnich que vamos a estar desengranando y analizando en este podcast de Red Gol en Europa. O, por supuesto, el Manchester City, que claro, tiene otra chequera, tiene otro presupuesto, y ahí en el Etihad Stadium tienen solo un objetivo. No es la Premier League, no es la FA Cup, no es la Carabao Cup, por supuesto es la Champions League. Algo que solamente pudo lograr Guardiola como técnico del Barça, que no pudo repetir como entrenador del Bayern Múnich, en donde era casi un solo en cuanto a la competencia local. Porque claro, estaba el Borussia Dortmund, pero ahí el Bayern Múnich es, la verdad, el amo y señor del fútbol alemán. Y por otra parte, en la Premier League, claro, la pelea es distinta. Están los 5 grandes de Inglaterra, pero es difícil competir contra una chequera tan importante como los petrodólares del Emir ahí en el Etihad Stadium. Es verdad, perdió una final, ¿se acuerdan? Aquella final de Lisboa contra un sorprendente Chelsea de Tuchel que le dio un cachetazo tremendo a los petrodólares y por supuesto al dibujo táctico que planteó Guardiola en aquel momento. Vamos a empezar a hablar del Guardiola entrenador, de un Guardiola que es admirador, por ejemplo, de entre otros técnicos, para entender un poco la filosofía, digo, y la mentalidad de Guardiola y por dónde va este dibujo táctico o la idea de juego. Admirador, por supuesto, de Marcelo Bielsa, lo ha dicho en innumerables oportunidades, incluso ha estado presente en muchas charlas del ex entrenador de la selección chilena en cuanto a ir al ataque, a ser el protagonista, a tener la mayor posesión de balón, a usar los laterales, a tener un emblema, un referente, digo, de área en la mitad de cancha, sabiendo que ese triángulo que armó, por ejemplo, entre Xavi, Iniesta y Sergio Busquets, después lo pudo repetir con Bernardo Silva, con Kevin De Bruyne en su momento hoy, y también con un jugador importante hoy día como Jack Grealish, teniendo en el ataque a Haaland como principal referente de área. El Guardiola, de sus inicios, se nutrió mucho del Marcelo Bielsa, de la selección argentina, de la selección chilena, en su momento del Leeds, en su momento del Athletic Club de Bilbao, en su momento también del fútbol español, también recordémoslo, del Español de Barcelona, en donde no pudo despegar aquel equipo. También Guardiola sabemos que es un admirador
me parece que es su principal referente, Johan Cruyff, porque lo dirigió, porque fue para él un referente no solamente deportivo, sino con los colores del Fútbol Club Barcelona en su momento. Para muchos, para mí, opinión personal, ustedes tendrán la suya, redgoleros, para mí, aquel Barcelona del 2008 al 2012, para mí, valga la redundancia, es el mejor equipo de todos los tiempos a nivel de clubes. Ustedes lo podrán desarrollar, sus comentarios, también sus opiniones aquí en los comentarios acá en este podcast de Red Gol en Europa, pero para mí es el mejor equipo a nivel de clubes de todos los tiempos. Hablando de la evolución de Guardiola a nivel táctica, hay algo que es muy importante. Sobre todo el tema que vamos a desarrollar en este podcast es el nivel defensivo, que en algún momento fue algo que Guardiola no supo plasmar de cierta manera en el último año en el Fútbol Club Barcelona, y también de cierta forma en el Bayern Múnich, sobre todo en la Champions, y también en el Manchester City, sobre todo en la Liga de Campeones, porque hace muchos goles en la Bundesliga, porque es el equipo más goleador de la Premier League, pero a nivel defensivo ha tenido en las grandes citas, sobre todo en la Champions, reitero, estamos hablando de la Champions básicamente, ha tenido bastantes problemas a nivel defensivo. Una de las claves importantes de este equipo, que no tuvo en el Barcelona y que no tuvo en el Bayern Múnich, es que hoy día los equipos de Guardiola, hablemos del equipo de Guardiola porque vamos a analizar al Manchester City, es un equipo que puede ganar, que puede golear, pero ojo, aquí está la gran diferencia, sin la posesión de la pelota, sin la tenencia del balón, algo que llegaba hasta casi el 85% en el Barcelona y también en el Bayern Múnich, pero hoy día, es verdad, hay partidos en donde gana y tiene la pelota, pero son rivales menores. En la Champions y en las grandes citas a nivel de Premier League, vamos a dar dos ejemplos, el equipo de Guardiola es capaz de ganar sin la posesión de la pelota. Ejemplo número 1, triunfo por 3-0, ¿se acuerdan? Contra el Bayern Múnich. Tuvo un 44% de la posesión de balón versus un 56% del equipo alemán. El Bayern de Tuchel, que ha tenido poco tiempo para desarrollar su idea futbolística, tuvo más la pelota, no mucho más, pero sí más la pelota que el Bayern, que el Manchester City, y el Manchester City fue capaz de marcar un 3-0. Eso en cuanto a la Champions, ya vamos a hablar de los por qué. Y después, hay un ejemplo muy interesante que me gusta mucho, de visitantes, ahí en el Emirates Stadium, en Londres, en la casa del Arsenal, de Mikel Arteta, un entrenador que viene un poco con la filosofía del propio Guardiola, de tener la pelota, bueno, pues vaya que se lo ha tomado en serio, porque tuvo una posesión de balón de un 64% del equipo de los Gunners, pero terminó perdiendo por 1-3, ante un sorprendente Manchester City que es, y aquí viene la palabra clave, eficaz de cara al gol sin tener la pelota. Me parece que este es el concepto más importante a desarrollar. Es verdad que Guardiola cambia regularmente su estructura de juego, pero sigue firmemente comprometido con los principios básicos que sus equipos juegan siempre en corto, desde su portero, tanto en los saques como en la salida con la pelota al pie, y predomina el juego abierto, y en gran medida por su deseo de crear una ventaja numérica, contando siempre al menos con un jugador rival menos que los jugadores del propio equipo en las áreas, tanto en la zona defensiva, la zona media y la zona de ataque. Ese es un concepto fundamental de Guardiola. Juego en corto con por lo menos un futbolista de más en el desarrollo o en la pelea del balón en las diferentes áreas de la cancha. Es algo que me parece que Guardiola, más allá de que ya vamos a hablar de lo defensivo, que era lo principal en este podcast, pero me parece que es algo que Guardiola, esto del juego corto y esto de tener un futbolista además en el desarrollo o en la pelea por la pelota en las áreas e incluso en la recuperación de balón, si uno va al detalle, cuando recupera la pelota el Manchester City, siempre la termina recuperando o por un error del rival. Hay una jugada fundamental en el último duelo entre el Manchester City y el Bayern Múnich. Aquel error en la zona defensiva del Bayern es porque básicamente la presión es alta, pero es porque básicamente hay un jugador de más en esa marca, en la recuperación de Grealish, en el pase para Haaland, en el centro para Bernardo Silva y en el gol de cabeza del futbolista portugués. Es básicamente ese el desarrollo y un poco la idea de juego que ha sido transversal en los equipos de Guardiola desde el Barcelona, pasando por el Bayern Múnich en Alemania y llegando al Manchester City hoy día en el fútbol inglés. Pero hay algo fundamental que yo les comentaba, que la clave de la evolución de los equipos de Guardiola es que se ha convertido en un equipo capaz de dominar los partidos
con la pelota, por supuesto, porque hay muchos partidos que la tiene, pero me parece que lo más importante para entender la evolución en los equipos de Guardiola es que ha sido capaz de dominar los partidos sin la pelota. Y es algo que marca una tendencia hoy día de ruptura en los equipos de Guardiola. Vamos atrás, hagamos un flashback, un raconto, muchos años atrás, veamos los equipos de Marcelo Bielsa, veamos el Newell's de Bielsa, veamos la selección argentina de Marcelo Bielsa, veamos por ejemplo la selección chilena del propio Marcelo Bielsa, incluso la Roja de Sampaoli, pasando en algún momento él en el mejor momento del equipo de Pizzi, o viendo otros técnicos a nivel internacional. Y la posesión de la pelota desde aquella época, del 2008 al 2012, cuando Guardiola lo gana absolutamente todo, es tener la pelota la tendencia. Hoy día me parece que esa tendencia ya no va más. Hoy día, sobre todo, los equipos de Guardiola son capaces de dominar los partidos entregándote el balón y esperando. Cuando se sabe que el rival también tiene la pelota, el equipo de Guardiola, o los equipos de Guardiola, digámoslo, porque van a venir otros, han pasado varios equipos por su mano, pero me parece que el ejemplo fundamental es este de Manchester City, que es capaz de marcar con 3 en el fondo, a sumar un cuarto defensor, que pocas veces Guardiola lo ha hecho, para siempre replegarse. Y es algo que Guardiola en su carrera no lo ha hecho mucho. No lo hizo tanto en el Barcelona porque tenía la pelota, no tenía la necesidad de replegarse tanto, lo atacaban poco. Y en el Bayern Múnich tampoco tuvo esa necesidad de replegarse tanto porque también lo atacaban poco. A este Manchester City lo atacan, es verdad, lo atacan, le llegan, pero se repliega con 4, incluso con 5 cuando se ve en situaciones complejas. Incluso en el triunfo por 3-0 contra el Bayern Múnich, ahí en el Etihad Stadium, el equipo alemán llegó. Y si uno ve pasajes del partido en los ataques de los bávaros, Guardiola termina defendiendo incluso con 5. No, es que es ratón, no, es que es defensivo, no. Son los equipos de Guardiola y es la evolución de los equipos de Guardiola. La novedad en su evolución, lo defensivo, yo ya se los comentaba, es el equipo menos goleado de la Premier junto con el Arsenal y es el equipo más goleador de la Premier League. Por ejemplo, yo les hablaba de la línea de 4, los 4 centrales. Apostó en partidos donde se sabe que el rival tiene mucho la pelota. Voy a ser bastante majadero en este rival porque es el Arsenal, un equipo que tiene el balón. O por ejemplo el Liverpool, que también le gusta tener la posesión del balón, pero juega más al contragolpe. Es un equipo que en la creación de la jugada juega más al contragolpe. Los equipos de Guardiola o este Manchester City tiene la pelota en la mitad de cancha y genera ataque. El Liverpool es distinto. El Liverpool es capaz de no tener el balón, pero te genera y te ataca y te termina haciendo daño con los contragolpes. 4 centrales en la última línea. John Stones, con este rol de ser un tanto híbrido, porque es verdad, ataca, pero termina siendo un central sin pelota, y medio centro con pelota, que es un concepto súper importante, y me parece que la figura de John Stones es fundamental para entender la evolución de los equipos de Guardiola, porque es central sin pelota y espera, y termina siendo un volante con pelota porque termina congeniándose o con Bernardo Silva, o con Kevin De Bruyne, o con Rodrigo, el futbolista español. Bernardo Silva como extremo y 4 mediocampistas. Dicha posición, con los intérpretes que ya les mencioné anteriormente, le funcionan al Manchester City para ser un equipo dominante con pelota, pero al mismo tiempo una roca defensiva sin la pelota. Y eso es fundamental para entender este concepto. En el Barcelona, vamos para atrás, vamos años atrás, pensemos en aquel Barça, cerremos los ojos, veamos a Messi, veamos a Iniesta, veamos a Xavi, veamos a Busquets. En el Barcelona, por ejemplo, recordando su esquema defensivo, hablemos de lo defensivo, que ya dijimos que es un poco el titular para entender esta evolución de los equipos de Guardiola, con Dani Alves, con Piqué, con Mascherano, con Vidal por izquierda. La diferencia es que ese equipo siempre ganaba la posesión. Y este Manchester City no siempre gana en la posesión ante los grandes rivales. Hablemos de los grandes rivales que enfrentó ese Barcelona. Hablemos de las formaciones en partidos fundamentales. Por ejemplo, me acuerdo del 6-2 contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, goleada del Barça. Con Víctor Valdés en el pórtico, con Alves, con Piqué y con Puyol. En la mitad de cancha con Vidal, con Touré, Xavi, Iniesta, atacando con 3, con Henry, con Messi, con Eto'o. Defendía con 3, pero atacaba casi con 5. Vamos un poco más en el tiempo. Hablemos de el Bayern Múnich en aquel triunfo, importante por la Copa de Alemania, por 3-0. Miren el equipo de Guardiola. Neuer en el arco, Lam, Xabi Alonso y Alaba en la zona defensiva. 4 volantes en la mitad de cancha con Müller, con Arturo Vidal, con Thiago y con Bernat, atacando con 3. Douglas Costa por izquierda, Robben por derecha y Robert Lewandowski como principal agente de ataque. Siempre con 3
siempre con 3 atrás, siempre con 3 adelante. Veamos el Manchester City. Incluso, esto es increíble, incluso defendiendo con 2. Por supuesto, el rival era el Crystal Palace, con Stones, con Laporte, 2 centrales, 3 volantes mixtos, porque venían a ser un poco el volante de salida, pero también bastante defensivo, como Rodrigo, como Gundogan. Gundogan es muy ofensivo, genera mucho. Bernardo Silva, y atacando casi con 5 futbolistas, con Joao Cancelo, con Zinchenko por izquierda, con Joao Cancelo por derecha, que es verdad, vienen a ser laterales volantes, pero terminaron atacando muchísimo, Foden, Sterling y Gabriel Jesús. En los grandes partidos, en este equipo de Guardiola, los volantes terminan siendo no fundamentales. Lo fundamental en esta evolución de Guardiola termina siendo el sector defensivo, que es algo que años atrás uno podría llamar de algo impensado para la evolución de Guardiola. Si 3 años atrás me preguntas y me dice, mira, ¿cómo va a evolucionar Guardiola? Uno siempre pensaría en la zona del mediocampo, pero sobre todo en la zona ofensiva. Pero la evolución principal que ha tenido Guardiola hoy día tiene que ver con la defensa, más allá de la posesión. Y eso es algo rupturista en el día de hoy para lo que significa el estilo o el dibujo táctico o la filosofía de Pep Guardiola. Incluso en aquel Barcelona ya en algún momento cambió de línea de 3 a línea de 4, con Mascherano, con Piqué, con Vidal y con Dani Alves por derecha. Lo vimos con Bielsa o Sampaoli, por ejemplo, este estilo de juego, con la fortaleza en la mitad de cancha, con hasta 5 volantes en aquel Barcelona de Guardiola, con Keita, con Xavi, con Iniesta, con Fábregas, incluso pasando en algún momento con Alexis Sánchez, con Messi y con Neymar en el ataque, pero siempre con 3. Hoy día, cuando Guardiola te ataca con 3, normalmente te termina defendiendo con 4. En las grandes instancias, marcando esta evolución que estamos analizando aquí en este podcast de Red Goal en Europa. Viaja a Las Vegas con GG Poker y vive la mejor experiencia de póker. Clasifícate solo en la sala de póker más grande del mundo. Los 4 centrales le ofrecen la posibilidad a Guardiola de poder defender tanto en alto como en bajo, protegiendo, este concepto súper importante, protegiendo su área de la mejor manera en cuanto a los laterales, que son laterales, pero finalmente terminan defendiendo como centrales. Defiende con 4 y termina atacando casi con 6, porque son centrales muy, muy polivalentes. Ake, Akanji, Rubén Díaz y Stones fueron, para mí, sensacionales. Marcaron una prestación sensacional en el último duelo contra el Bayern Múnich. Los 2 primeros, tanto Ake como Akanji, determinantes en la hora de defender los laterales, siempre ganando esos duelos y anticipando de manera constante los ataques del equipo alemán. Guardiola con estos 2 futbolistas ha construido un equipo más pragmático. Esa es la pregunta que pongo acá. Hay análisis de la prensa internacional que puede ser un equipo más pragmático, de cierta manera, me parece que sí, pero capaz de dominar en esas fases del juego, en las fases de ataque, en las fases defensivas y entregándote el balón. Increíblemente hoy día, en los equipos de Guardiola, te entrega la pelota. Cuando se da cuenta que el rival, como el Bayern Múnich, como el Liverpool, como el Arsenal, como el Tottenham a nivel internacional, como por ejemplo el Paris Saint-Germain, que le gusta tener el balón con la fisonomía que tiene hoy día con la presencia de Messi, como el Benfica, por ejemplo, hablemos de lo internacional, de equipos que les gusta tener el balón, por ejemplo, como el Inter de Milán de Inzaghi, como por concepto tienen la pelota, han sido poco eficaces, es verdad, pero Guardiola te entrega la pelota hoy día en ese tipo de partidos, porque sabe que en esa zona defensiva son muy pragmáticos y son muy sólidos, y después cuando tiene la pelota te termina atacando, creando con Bernardo Silva, apretando, es verdad, apretando muy alto, como aquel error en el Bayern Múnich, que terminó la recuperación de Jack Grealish para el centro de Haaland y el gol de cabeza de Bernardo Silva. Me parece que esa jugada grafica un poco la presión alta de Guardiola, pero también grafica de cierta manera que a nivel defensivo es un equipo muy pero muy sólido, tanto atrás como en la zona de la recuperación rápida de la pelota en alto. Y lo último, que tiene que ver con la fase defensiva y la presión, que es lo que yo les estaba comentando antes acá en cuanto a los equipos de Guardiola hoy día, por ejemplo, en el Manchester City. Esto es importante. Por ejemplo, valga la redundancia en cuanto a los ejemplos que estamos analizando ahora, en el Bayern introdujo, esto es un concepto distinto, que
que lo está aplicando también en el Manchester City, pero en los grandes partidos. Pero ya en el Bayern introdujo el falso lateral para favorecer las ventajas numéricas en posiciones centrales cuando no tiene el balón. Por ejemplo, un sistema que llevó a sus extremos, a los dos, a Frank Ribéry y Arjen Robben, a atacar a los defensas en situaciones de 1 contra 1, y a Philipp Lahm, ¿se acuerdan de Philipp Lahm? Para contribuir en el dominio de la posesión en el centro del campo, y a Robert Lewandowski a ofrecer un punto de referencia, como también liderar las transiciones ofensivas. Hoy día en el City ofrece principalmente una mezcla de ambos enfoques. ¿Cuáles son estos dos enfoques? El enfoque con la línea de 3, defendiendo con la línea de 3 del Barcelona, el enfoque de sumar este falso central que termina siendo un lateral, que en aquel momento en el Bayern Múnich fue, por ejemplo, Philipp Lahm, fue, por ejemplo, Alaba, que era un central pero fue un falso lateral, fue, por ejemplo, Rafinha, que no es un lateral por naturaleza, pero terminó siendo un lateral incluso apoyando a la zona del medio campo. Valga la redundancia, por ejemplo, Mendy, que no es un central, pero terminó siendo este falso lateral, central y lateral, y hoy día en el Manchester City ofrece esencialmente una mezcla de ambos enfoques, de este enfoque de defender con 3, del enfoque del Bayern Múnich de defender con 3 con este falso lateral para sumar 4, al igual que hoy día lo hace en el Manchester City, donde las constantes segundas jugadas que se dan de los partidos por esta combativa de ir por los laterales es algo muy típico, muy naturalizado en la Premier League. Le exigen contar con jugadores fuertes, con más jugadores, pero no solo más jugadores, sino jugadores fuertes, con intensidad para presionar e interceptar las pelotas. Y si eso, me parece que hoy es la principal evolución que ha tenido, digámoslo, el esquema o la filosofía o el dibujo táctico o la idea de juego o como usted quiera llamarlo, de Pep Guardiola a lo largo de los años. Desde aquel 2008-2012, con ese Barcelona que fue grande y que para mí fue el mejor equipo de todos los tiempos, pasando por ese Bayern Múnich que instaura ese falso lateral para atacar con 3 pero terminar defendiendo con 4, y que hoy día en este Manchester City finalmente y a rajatabla defiende con 4 en las grandes instancias con estos futbolistas que la verdad están en un nivel superlativo. Ya se los comenté, como Stones, como Laporte en su momento, como Akanji, como Ake, que me parece que son los nombres propios más importantes a nivel defensivo. Termina defendiendo con 4, pero termina atacando siempre, pero siempre con casi 4 o 5 futbolistas. En el ataque hay una evolución importante, me parece que no tanto. En lo defensivo hay una evolución importante, creo que ahí está un poco el entender que Guardiola ya se dio cuenta que no muere con la suya, que fue capaz de evolucionar, que fue capaz de entender el fútbol actual, que es más físico que el de antes, que es más físico que el del 2008, que hoy día, si analizamos los futbolistas del Manchester City de Guardiola, son futbolistas jóvenes, son futbolistas físicos, pero son sobre todo futbolistas que tienen ese timing bastante ganado a nivel defensivo. Porque a nivel ofensivo el talento me parece que no ha cambiado. Les traspaso la pregunta a Red Goleros para ustedes. ¿Cuál es el mejor Guardiola? ¿El del Barcelona? ¿El del Bayern Múnich? ¿O este que mezcla los dos enfoques? Defensivo sobre todo, que es un poco el titular de este análisis aquí en este podcast de Red Gol en Europa. Ya saben, denle like, síganos, por supuesto, para estar constantemente informados, para compartir el debate, para compartir el análisis, pero sobre todo para saber cuáles son los temas que más les gustan, porque acá, en el cajón, acá abajo, nos gustaría leer qué quieren analizar en el próximo programa. Desde Europa les mando un abrazo enorme en este programa de podcast de Red Gol en Europa. Un abrazo para los que nos están escuchando en Spotify y un saludo para los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Enzo Olivera, desde el viejo continente. Un abrazo. Chao.